Hola, buenos días. Soy Marco Orellana, gerente del CIDAI, el Centro de Innovación en Tecnología de los Datos e Inteligencia Artificial de Cataluña. El CIDAI es un elemento clave dentro de la estrategia catalana de inteligencia artificial y también somos el nodo de inteligencia artificial del proyecto europeo Digital Innovation Hub for CAT. Nuestra misión es demostrar las ventajas y acelerar la adopción de tecnologías innovadoras en explotación de los datos y la inteligencia artificial en todo el tejido empresarial catalán, con la visión de promover el ecosistema regional como un polo internacional de referencia en el uso de estas tecnologías. Bajo estas premisas, en el CIDAI desarrollamos varias actividades que acercan las tecnologías basadas en datos y la IA a toda la comunidad. Por ejemplo, estas masterclasses de hoy y, cómo no, también mencionar nuestro congreso, el IAM Big Data Congress, que se celebrará el día 27 y 28 de septiembre en un formato 100% presencial. Si estáis interesados en asistir, os recomiendo realizar ya vuestras inscripciones porque las entradas se están agotando. Entrando entonces en materia, cuando planificamos una de las masterclass que teníamos que desarrollar este año con Microsoft, no podíamos pensar en otra opción que no fuera hablar sobre IA generativa. Como ya sabéis, estamos en un momento clave para la adopción de estas tecnologías y no podíamos contar con una mejor sesión para poder hablar sobre la revolución y la democratización de la inteligencia artificial. Microsoft Azure, OpenAI y la IA generativa. Esta sesión será impartida por Adrián González Sánchez, responsable de datos e inteligencia artificial para el sector público y salud en Microsoft. Adrián, además, es profesor universitario en la École de Dirigeants de Hagen, Montreal, y el Departamento de Educación de la Universidad de Concordia, también en Canadá. Lidera iniciativas de IA responsable en el Observatorio Español Odisee IA, es el autor del primer curso de Fundamentos de Datos e Inteligencia Artificial de la Fundación Linux a nivel mundial, e instructor para O'Reilly Media y el Information and Communication Technology Council, también en Canadá. Os recuerdo a toda la audiencia que a través del chat podéis hacer vuestras preguntas y las iremos trasladando al ponente en las pausas acordadas. Por favor, Adrián, si enciendes ya tu cámara, cuando gustes, puedes comenzar con la ponencia de hoy. Hola, buenos días, ¿qué tal? Muchas gracias, Marco y Fidai, por la invitación. Muy contento de estar aquí. Genial. Pues voy a proceder a compartir pantalla y vamos a comenzar con la sesión. Pues nada, hablamos de revolución y democratización de la inteligencia artificial con este foco en inteligencia artificial generativa, con este foco en el tema de la IA generativa precisamente por esa época que estamos viviendo, que ya es de sobra conocida por todos, ¿no? Con las aplicaciones de IA generativa del estilo ChatGPT, etcétera, desde el punto de vista de gran público. Pero también hay una parte de democratización para las empresas, ¿no? Y organizaciones que dicen, oye, está muy bien que las grandes empresas creen sus aplicaciones de inteligencia artificial, pero ¿cómo puedo crear las mías? Entonces, en esta sesión, aparte de hablar de IA generativa, y me vais a permitir ir al detalle de algunos términos que son nuevos y ligeramente avanzados, vamos a ver cómo esto casa con funcionalidades que están dentro de justamente la plataforma de Microsoft Azure de OpenAI. Y os voy a explicar los detalles, lo que se está viendo, y si nos da tiempo haré una pequeña demo para que veáis la simplicidad de lo que es en día la IA generativa como herramientas que se comunican con lenguaje natural, ¿no? Que todo el mundo puede utilizarlas. Vale, pues entonces estamos hablando de la IA generativa de esta época, en los años 20 modernos en los que nos encontramos, justamente por todas estas aplicaciones de lenguaje natural, temas de generación de imágenes, generación de código, etcétera, etcétera. Pero eso viene lejos, ¿no? El tema de inteligencia artificial comenzó en los años 50 en conferencias universitarias en Estados Unidos, básicamente, al menos como concepto, y luego en los años 90 pues ha habido aplicaciones en los sectores de seguros, de finanzas, y en los años 10 modernos, que sigue sonando raro, a partir del 2017, pues todo el tema de redes neuronales, comenzó en Estados Unidos y en Canadá y que se ha ido expandiendo hasta aplicaciones de hoy en día, pues tanto de temas visuales como de texto. Entonces, esta revolución lo que ha generado es que desde 2021, en 2022, ahora en 2023 siguen saliendo términos nuevos, ¿no? Términos que son relativamente complejos para entender,
por las características del contexto, ¿no? Que está cambiando. Hay conceptos que son totalmente nuevos, palabras que a lo mejor no existían antes, ¿no? Vamos a estar hablando del fine tuning que sí existía, ¿no? Que es como un proceso de ajuste en los modelos, pero también hablamos de grounding, que es un grounding. Pues realmente complicado de saber si no lo hemos visto antes, o qué son las bases de datos de vectores, ¿no? Son conceptos relativamente nuevos para el gran público y parte del objetivo de esta sesión es justamente demistificar este tipo de nociones. Os voy a dejar este visual aquí, no voy a ir al detalle, pero simplemente para que quede en el material que os vamos a compartir más tarde y que podáis justamente utilizarlo y leerlo con un poquito más de calma. Aquí lo que estamos hablando es de la era de la IA generativa y desde el punto de vista de Microsoft en general lo que se está diciendo es cómo podemos crear aplicaciones de IA generativa, cómo podemos ayudar a crearlas de una manera segura y privada, pero también esta noción de crear copilotos de inteligencia artificial. Vamos a hablar más en detalle, pero no estamos hablando de automatización o de una magia que va a hacer todo por sí mismo. Lo que estamos hablando es de estos copilotos de inteligencia artificial que acompañan a las personas, ¿no? Para ayudarles en ciertas tareas complejas que puede haber. Déjame que pruebe a ver si otra vez en pantalla completa va a funcionar. Vale. ¿Por qué ahora? ¿Por qué estamos ahora? Pues bueno, hay una noción que también es relativamente nueva para mucha gente, que es la de los modelos fundacionales, ¿no? Que son unos tipos especiales de modelos, como los que se han visto de OpenAI, otros modelos de open source, etcétera, que lo que tiene es una flexibilidad en el tipo de aplicaciones que se pueden hacer. Os lo voy a explicar en unos minutos. Por supuesto, también la potencia de los supercomputadores de inteligencia artificial. Un ejemplo muy claro son pues, los que ha creado precisamente Microsoft, los que lleva por detrás Bing, ¿no? Para la parte de chat, el buscador de Microsoft, pues tiene una infraestructura con potencia masiva para poder aguantar este tipo de aplicaciones que son pues, muy potentes. Entonces, lo que decíamos es modelos fundacionales, capacidad de computación y bueno, una cantidad ingente de datos, ¿no? Cuando estamos hablando de modelos masivos de lenguaje es porque hay una representación del mundo en base a datos existentes que es masivo y por eso necesitamos modelos y capacidad de computación muy específica. Eso lo vamos a pasar muy rápido, pero simplemente ilustra y lo vais a tener en el material esa evolución desde los años 10 a los años 20 de estas capacidades de IA generativa y no generativa que en ese sentido han igualado capacidades humanas, ¿no? Tanto de visión, de traducción, etcétera. Y esto ha desembocado pues, en toda esta oleada de modelos GPT que son capaces de, a lo mejor, pasar los exámenes, ¿no? Del bar, de los abogados, de cualquier examen académico, de temas de estadística, de química, en todo el mundo. Básicamente utilizamos aplicaciones al estilo ChatGPT, ¿no? Para ver si son capaces de contestar a un examen y vemos que tienen, pues bueno, unos resultados muy potentes y que pueden sacar una nota muy buena de esos exámenes. ¿Significa esto que tengan conocimiento los modelos como tal? Por supuesto que no, pero que son capaces de cifrar respuestas en base a temas complejos, eso es lo que sí se está viendo. Yo recomiendo un reporte, un informe bastante interesante de Microsoft en el que se habla justamente de esos sparks, ¿no? De esas posibilidades de una inteligencia artificial general. Cuando hablamos de IA generativa, lo que estamos hablando es de las aplicaciones copiloto que se están proponiendo desde Microsoft, que justamente puede añadir capacidad generativa a cualquier aplicación, ya sea temas de búsqueda, ya sea temas de chat, etcétera, para ayudar con tareas complejas, que puedes encontrar información, documentos, hacerle preguntas, lo que sea. Claro, eso al final puede ser útil para cualquier tipo de departamento, ¿no? Para todos los niveles, del nivel ejecutivo, si yo quiero encontrar información financiera del año 2015, o para la parte de ventas o marketing para encontrar información detallada de lo que hacen nuestros clientes. Y eso se puede hacer a todos los niveles, pero siempre en ese concepto de copiloto que ayuda a las capacidades humanas para ayudar a encontrar esa información. Algunos ejemplos que podéis haber visto a nivel de Microsoft, pues bueno, el copiloto del 365, ¿no? El que te permite a lo mejor crear diapositivas de manera automática si le inyectamos un fichero Word.
¿no? Y le dices, oye, créame unas diapositivas, se lo explicas en lenguaje natural y te lo crea. O el copiloto de GitHub para programación, en el que le dices, oye, créame un bucle de programación en tal lenguaje, pero se lo explicas también en lenguaje natural. Y toda esa dinámica de copilotos es pues justamente ese nacimiento del concepto de copiloto que traemos luego al resto de adopters de inteligencia artificial que puedan adoptarlo en sus propias soluciones, no solo las de Microsoft. Pero claro, para hacer esto hay nuevos patrones de desarrollo, hay diferentes maneras de hacerlo, hay nuevos términos, nuevas piezas que se utilizan, hay arquitecturas que son diferentes con respecto a lo que había antes y bueno, se parte de la base de que este tipo de aplicaciones van a estar en todos los lugares, ¿no? Entonces tiene que ser algo escalable. Y por eso cuando hablamos de esa democratización de la capacidad de inteligencia artificial generativa, se habla de poder crear una plataforma, poder tener una plataforma a disposición de cualquier organización o persona que quiera crear sus propias aplicaciones. A mí me gusta mucho este quote, esta frase de Bill Gates en el que explica que, claro, que una plataforma es una plataforma cuando su valor económico excede el valor que crea, ¿no? Para todos los adopters ahí. Entonces, no sirve de nada tener una plataforma solo para una empresa si luego se pone a disposición de las otras. Ahí es cuando se convierte de verdad en una plataforma, pues ese valor económico que crea con organizaciones del sector público, sector privado. Y en ese sentido, eso abre la puerta justamente a lo que estábamos comentando del stack de IA de Microsoft Azure. Entonces, muy rápidamente vamos a ver algunos términos de IA generativa que van a conectar directamente con características que voy a explicar de la parte de Azure OpenAI. Si hablamos de IA generativa, lo hemos mencionado. Al final hablamos de temas del lenguaje, ¿no? Que le podamos hacer una pregunta y nos responda, un sistema de IA generativa como ChatGPT, o que le podamos pedir que nos haga una query, ¿no? Una petición a los datos en SQL o que nos haga código en Python, ¿no? Pues eso es la parte más de código. O como el Bing Create o aplicaciones al estilo Midjourney, ¿no? Que le podemos decir en lenguaje natural que nos cree una imagen de cualquier cosa y nos la va a crear en base a su representación o su comprensión de lo que sería esa imagen. En este caso, con una bola de fuego y como le hemos dado una definición, pues lo hace de esta manera. Al final, todo esto depende del concepto de prompt. Y ese concepto de prompt, que es justamente la petición en lenguaje natural que se envía a cualquier sistema, eso es un arte también que se está desarrollando, ¿no? Que lo llaman prompt engineering y que mucha gente se está especializando en ser capaces de ajustar las palabras que utiliza, porque al final son palabras en lenguaje natural, para obtener los resultados deseados en aplicaciones empresariales. El concepto de modelos fundacionales, que lo hemos mencionado antes, es importante también entenderlo, porque antes lo que teníamos eran modelos unitarios, es decir, si yo quería resumir un texto tenía un modelo, si quería generar una imagen tenía otro modelo, si quería traducir de catalán a castellano, castellano a catalán tenía otro modelo. Ahora lo que estamos hablando es que un modelo fundacional lo que sirve es para desarrollar pues ese tipo de capacidades de manera flexible, ¿no? Se pueden personalizar los modelos y tal, pero lo que nos permite es tener las mismas capacidades o todas esas capacidades en el mismo modelo. Esto cambia la manera en la que se programa, en la que se desarrollan las aplicaciones, porque se parte de una base que ya nos permite hacer muchas cosas al mismo tiempo. Entonces es muy flexible, pero también hay que ponerlo a disposición, ¿no? Para que la gente lo pueda utilizar. Ese es un ejemplo simplemente visual que lo voy a pasar muy rápido, pero de lo que era esa IA tradicional en la que teníamos un modelo que hacía tal cosa. Uno de los grandes cambios es que para comunicarse con esos modelos, pues siempre estábamos hablando de lenguajes de programación, lenguajes técnicos, mientras que ahora los modelos fundacionales, la interfaz es lenguaje natural y que nos permite acceder a las diferentes tareas que queramos, como he dicho, resúmenes, traducciones, etcétera. Y eso es interesante también como concepto de adopción y como democratización para que no sean solo perfiles técnicos que puedan interactuar con este tipo de modelos. Ese es un ejemplo de un modelo que puede consumir pues, información que es variada, ¿no? De texto, imágenes, de voz, de lo que sea, y luego al final, en base a un entrenamiento, lo que se puede sacar es tareas muy diversas, de preguntas-respuestas, de análisis de sentimientos, reconocer objetos en imágenes. Claro, ya tengo modelos que pueden procesar todo tipo de información, ¿no? Los multimodales, que son un concepto también relativamente nuevo, que te puede procesar texto, pero también una imagen, te puede analizar un vídeo.
Entonces, también esa flexibilidad corresponde al tipo de formato que queramos hacer para poder analizar información. De nuevo, mucha flexibilidad en el tipo de tareas que se pueden llevar a cabo con estos modelos. Esto lo voy a pasar muy rápido, pero es una lista, ¿no?, de casos típicos que se están viendo en IA generativa, ya sea por productividad, ¿no?, de productividad de empleados o productividad de estudiantes, lo que sea, o para aumentar capacidades cognitivas, ¿no?, que podamos tener, o para tareas específicas de discovery para temas de investigación. Entonces, si vemos aquí, pues tenemos reportes automáticos o creación de pliegos o generación de contenido para departamentos de marketing, búsqueda semántica, ¿no? Ayer explicaban en una ponencia de Microsoft, decían, oye, antes buscábamos en 3 palabras clave y ahora podemos buscar en base a una frase de lenguaje natural que podamos poner, y eso es poderoso. Que podamos analizar un texto complejo. Imaginaos una especificación técnica de una herramienta y que queremos obtener información, pues podemos inyectar esa especificación técnica en un chatbot y que nos responda a preguntas detalladas, ¿no?, de esa especificación. Que se puedan hacer traducciones, que se pueda mejorar el código, ya lo hemos visto. Tenemos todo el tema de, bueno, análisis de sentimiento, asistencia a los agentes. Bueno, si veis a agentes internos, ¿no?, en una empresa que en servicio o soporte a clientes, pues también, ¿no?, asistirles con preguntas muy específicas que puedan llegar y que esas personas puedan analizar el resultado de un chatbot interno y que puedan justamente dar una respuesta más precisa a sus clientes. Y luego temas muy interesantes en la parte científica o temas de modelado predictivo o incluso crear código para llevar a cabo modelos estadísticos, etcétera, etcétera. Esto es solo un ejemplo del tipo de aplicaciones que están viendo, que luego pueden tener todo tipo de interfaces, ya sean chatbots, ya sean cuadros de búsqueda, etcétera. Un concepto que es fundamental y que de momento en el gran público no se conoce tanto es la diferencia entre ajustar modelos, un fine-tuning, y lo que se llama en la industria grounding. Y aquí sí me voy a detener y voy a poner un poquito de énfasis también para que lo conozcáis. Claro, cuando toda esta oleada comenzó, ¿no?, y OpenAI, por ejemplo, sacó ChatGPT, pues bueno, es un ChatGPT generalista, ¿no? Un chat que habla de todos los temas. Le podemos preguntar de fútbol, de amor, de lo que queramos y nos va a contestar. Y eso, pues bueno, está bien para ciertas aplicaciones de consumo. A nivel empresarial o organizaciones público-privadas, lo que sea, por lo general se quiere combinar el conocimiento de un modelo masivo que ya está preentrenado y se quiere combinar con el conocimiento específico de la organización, ¿no?, el conocimiento privado. Por conocimiento quiere decir, pueden ser PDFs, puede ser Word, puede ser base de datos, imágenes que tengamos, ¿no?, y que luego le podamos hacer preguntas en base a ese conocimiento respondamos a las preguntas de una manera más precisa. La motivación de esto es justamente evitar, pues a lo mejor que la respuesta sea menospreciada en un contexto muy específico en el que tendremos que responder con información en base a nuestro conocimiento. Entonces, para hacer esto hay 2 maneras. La primera, que es la más intuitiva, es decir, oye, mira, tenemos un modelo masivo y lo vamos a reentrenar, ¿no?, porque tenemos datos que son muy especiales y lo reentrenamos con eso y vamos a ajustar ese modelo, vamos a hacer el fine-tuning. Curiosamente, esa modalidad pues es la que menos se está utilizando. Realmente no hace falta reentrenar un modelo de cero, en el sentido de que tiene un coste de computación bastante alto, un trabajo artesanal casi para ir preparando los datos que le vamos a inyectar a este tipo de modelos y a lo mejor puede tener un muy buen rendimiento, pero tenemos técnicas alternativas en las que no necesitamos inyectar nuestros datos en un modelo masivo, ¿no? Entonces, en ese caso estamos hablando del concepto de grounding. Y ese concepto de grounding es aumentar las capacidades de la IA generativa de base, de la que tenemos un modelo masivo, con conocimiento propio de nuestra organización, pero con 2 dominios de conocimiento muy separados. Una cosa es ese modelo que ya existe y otra cosa es nuestra información. Y lo que estamos haciendo es orquestar, ¿no?, manejar esa información privada y pública sin llegar a mezclarla, sin llegar a combinarla. No estamos reajustando el modelo, simplemente
cuando queremos encontrar información que a lo mejor tengamos una respuesta dentro de un Excel, que lo podamos hacer en base a una cierta orquestación. Entonces, ese concepto se llama grounding. Es bastante nuevo, hay diferentes maneras de hacerlo, diferentes técnicas, y lo que permite es justamente personalizar nuestras implementaciones de IA generativa sin necesidad de inyectar nuestros datos. Y yo creo que eso es interesante para la mayor parte de información, de organizaciones. Aquí lo voy a dejar, es un visual un poquito demasiado avanzado, en el que justamente intentaba ilustrar pues esos dos dominios de conocimiento que yo los llamo, ¿no? El general, que es información que está en un modelo masivo creado por una empresa, y luego la información que está en Internet, ¿no? Que también se puede buscar información en Internet de manera programática y a través de APIs, de plugins, etcétera. Y luego dentro de nuestra empresa lo que tenemos es una implementación en la que vamos a tener modelos empresariales, que puede ser un modelo masivo, pero un modelo empresarial en una instancia privada, como es en el caso de Azure OpenAI, que lo mencionaré en unos minutos. ¿Y qué pasa? Que eso está dentro de nuestro dominio de empresa, no es el mismo modelo público que hay fuera. Y para trabajar en ese grounding que hemos mencionado antes, pues bueno, tenemos datos privados de empresa, como decimos, base de conocimiento, Excel, Word, PDFs, lo que sea. Para llevar a cabo ese grounding, que se ha convertido en esa palabra favorita en esa presentación, lo que tenemos son diferentes técnicas, ¿no? Recordemos, no estamos reentrenando el modelo, estamos simplemente combinando capacidades. Esas técnicas que las he intentado señalar aquí con unas estrellitas amarillas, pues básicamente lo que nos permite es, imaginar que tenemos un montón de PDFs y queremos dar respuestas en base a esos PDFs, pero también queremos citar la fuente, ¿no? Y a lo mejor doy una respuesta de un párrafo y digo, si quieres más información, vuelve al PDF original. Eso puede ser para temas de, yo qué sé, documentación pública, ¿no? De una empresa que diga, es una documentación pública, lo único que quiero es que las personas encuentren esa documentación. Entonces se llama indexación de ficheros. En ese caso, lo que se está haciendo es justamente crear unos índices, que es simplemente señalar dónde están los ficheros, y cuando generemos la respuesta somos capaces de dar el origen, dónde están esos ficheros. Pero no se está mezclando la información, lo cual es interesante y es una técnica bastante potente. Luego podemos tener otra que lo que queramos hacer es consumir mucha información, una cantidad masiva de PDFs, de libros, de lo que sea, pero sin reentrenar el modelo. Entonces lo que estamos haciendo es crear embeddings, que eso es otro término técnico que os he dejado en el one pager del principio de la presentación. Y en esos embeddings lo que estamos haciendo es crear representaciones matemáticas. Representaciones matemáticas de nuestra información, por ejemplo. Si tienes una frase que diga Adrián se va a la playa en agosto, que puedas partir eso en cachitos, que puedas hacer unos trocitos y que luego puedas hacer una representación de cada uno de estos cachitos. ¿Para qué sirve esto? Pues básicamente para encontrar similitudes en los temas. Si yo troceo la información que tengo dentro de nuestra organización y luego troceo cada vez que hago una pregunta, puedo encontrar similitudes en base a factores matemáticos. En ese caso, de nuevo, no se está personalizando el modelo, se está simplemente creando una representación de la información que tenemos para poder encontrarla cuando hagamos una pregunta a través de un chatbot o lo que sea. ¿Qué más podemos hacer? A una IA generativa se le puede dar contexto. Es decir, de la misma manera que tenemos el chatbot, se le puede dar un meta prompt, ¿no? Un prompt general que el usuario no vería y en el cual se está diciendo, oye, tú eres un chatbot y trabajas para CIDAE, por ejemplo. Solo puedes hablar de los temas relacionados al dominio de actividad de CIDAE. Si te preguntan de otra cosa que no esté relacionada, di que no. O te llamas de tal manera, se le puede poner un nombre, se le puede dar el contexto que se quiera. Se puede definir también el formato de las preguntas y de las respuestas, o sobre todo de las respuestas. Oye, no des respuestas que sean más largas de un párrafo, de dos. Pues ese proceso de ajuste, que lo vais a ver cómo se hace dentro de Azure OpenAI, también es bastante sencillo porque se hace con lenguaje natural. Y luego también, pues, oye, las informaciones que se puedan encontrar en base a un modelo masivo o todo este grounding que hemos hecho en base a nuestras fuentes, también se puede complementar con informaciones en tiempo real de búsquedas en Internet, ¿no? Imaginar que estamos preguntando información al chatbot interno del Barça
¿no? Entonces podemos decir el Barça te va a dar el modelo masivo, la aplicación del Barça, del Fútbol Club Barcelona. Si nosotros fuésemos el Barcelona, ¿no? Como empresa desarrollando un chatbot, podríamos dar información específica que nos guste en base a ese grounding. Y además, si quisiéramos hacer una pregunta de cuál ha sido el último fichaje, como esto es información más en tiempo real, nos podríamos conectar a una API de Bing de búsqueda y decir el último fichaje ha sido Víctor Roque. Entonces, esa combinación de capacidades de modelo preentrenado más información propia de la organización más información en tiempo real es muy potente. Y eso todo corresponde a esa noción de grounding y de una orquestación que simplemente alinear esas capacidades en función del tipo de pregunta que tengamos. Y de nuevo, y hago énfasis en esto, sin necesidad de reentrenar un modelo, sin necesidad de poner los datos en un nuevo modelo. ¿Cuál es el enfoque de Microsoft para todo esto? Al final lo que estamos diciendo es, en el acuerdo de colaboración, sabes que OpenAI es una empresa, una startup, ¿no? Estadounidense que ha creado los modelos de GPT, etcétera, y hubo un acuerdo que comenzó hace unos años entre OpenAI y Microsoft, por el cual se colaboraba, se hacía una inversión en dicha empresa para poder desarrollar ciertos modelos y después aplicarlos a los productos de Microsoft y crear plataformas para generar pues nuevas implementaciones, ¿no? Para las empresas con la nube Azure. Entonces, en ese sentido, este acuerdo, si nos enfocamos en las capacidades, ¿no? Y en las áreas de actividad, pues lo que comprende es temas de texto de lenguaje, los modelos ya tan conocidos, ¿no? Que todo el mundo habla de ellos, de GPT-3, 3.5, 4, temas de código, que son modelos que se llaman códex, temas como DALI, que son modelos de texto a imagen, yo le doy una descripción y voy a generar imágenes, y luego temas específicos de chat, ¿no? Pongo chat GPT, pero no es la manera de decirlo, son de chat, que lo que puede hacer es simular el tipo de infraestructura requerida para crear una implementación privada similar a lo que veríais en un chat GPT de OpenAI, pero sin ser un chat GPT de OpenAI, que sea un chatbot privado de una organización. Entonces, ese alcance de colaboración tiene este tipo de funcionalidades. Obviamente hay otros modelos de Microsoft en los que vas a tener temas de voz a texto, de texto a voz, que complementa este tipo de capacidad. Aquí lo dejo, no voy a entrar en el detalle, pero justamente para que lo tengáis en el material, justamente de lo que hablamos. Azure OpenAI es una parte del puzzle de piezas, pero que luego se complementan con temas de visión, se complementan con temas de voz, con cualquier plataforma, con temas verticalizados para ciertos sectores de educación, de marketing, de agricultura, etcétera. Luego no voy a entrar aquí al detalle de esto porque habría mucho que explicar. ¿Por qué una implementación con un Azure OpenAI Service, que es como se llama el servicio para crear IA generativa en Microsoft? Pues bueno, básicamente porque tenemos esas capacidades de texto, código, imagen y la creación de instancias privadas de chat, pero también porque hay unas capacidades adicionales con lo que sería una API regular de un OpenAI, ¿no? Pues tú sabes que hay unas APIs para trabajar con estos modelos que son públicas, que tienen unos casos de uso específicos. Cuando estamos hablando de organizaciones público-privadas, compañías, en general lo que se pide es que haya, pues oye, una capacidad para securizar las aplicaciones, para personalizar o hacer el grounding de los modelos, para controlar los accesos, para tener un cumplimiento regulatorio, ¿no? de protección de datos, de lo que sea, para poder moderar incluso los resultados de la IA generativa, que también se puede hacer, decir, oye, no hables de ciertos temas que puedan ser negativos. Todas esas capacidades empresariales son las que trae Azure OpenAI Service, que es justamente, pues, para lo que digo, para organizaciones tanto públicas como privadas que eligen este tipo de implementación porque el servicio queda desplegado como un servicio más de nube dentro de su tenant, de su espacio propio de Microsoft Azure, que es la cloud de Microsoft. Y esto es importante entenderlo, ¿no? Porque es una ventaja que si no todas estas funcionalidades que veis aquí en el lado derecho, pues habría que desarrollarlas a mano. Entre comillas, habría que hacerlo nosotros mismos, con desarrollos, con integraciones, y esto ya viene de serie en la nube de Microsoft.
Ese es el motivo por el que decimos también, se está hablando de una democratización, ¿no? Porque adoptar la IA generativa se puede hacer relativamente simple hoy en día, pero si la queremos adoptar de una manera segura, privada y responsable, ahí tenemos que poner este tipo de herramientas que ya pues, hay muchos casos a nivel nacional e internacional que se están utilizando. Obviamente, todo esto corresponde a, pues, a esa suite de aplicaciones, ¿no? Y en el universo Microsoft eso se combina con temas de Bing, con temas de LinkedIn, de Outlook, etcétera, pero al final es una plataforma de inteligencia artificial como servicio, ¿no? En la que tú vas a desplegar ciertos servicios y los pagas y los usas. Pero que permite una experimentación rápida. Yo, a ver si nos da tiempo, yo voy a probar que se puede hacer una prueba de concepto en 5 minutos a ver qué tal funciona. Me voy a arriesgar a hacer una demo en directo, que ahora es mi ejercicio favorito. Entonces, con esa plataforma de Azure facilita mucho las cosas para ese tipo de implementación. Y enfocado, pues eso, en datos y en servicios a nivel empresarial, a nivel organización que tiene que tener unos requerimientos de seguridad de cumplimiento, etcétera. Aquí lo que podéis ver son los conceptos de los que hemos hablado, el grounding para poder hacer un razonamiento de los modelos sobre nuestros datos sin necesidad de retener los modelos o de integrar nuestros datos con los modelos. Y luego temas como los plugins, ¿no? El concepto de plugin como una interfaz, un conector, no es nuevo, ¿no? Los plugins existen en los exploradores, podemos descargar plugins, etcétera. Pero en este caso lo que se está hablando es de la capacidad de los modelos de lenguaje masivo para irse a conectar a sistemas que, por ejemplo, te permitan, yo que sé, hacer reservas de vuelos, que permitan no solo buscar información, sino que tenga una cierta interacción, una acción con sistemas externos. Eso también muy potente, se está viendo mucho, ¿no? Empresas que desarrollan sus propios plugins para que los desarrolladores puedan utilizarlos y se integren con otras aplicaciones. Temas de seguridad, de safety, de la inteligencia artificial para poder modelar los resultados, para poder ajustarlos en base a nuestras condiciones de empresa. Todo este tipo de cosas ya se van integrando y lo vais a ver en la plataforma Azure OpenAI. Hay una pieza que es muy interesante, que es el estudio de inteligencia artificial dentro de Azure, que es básicamente un catálogo que te permite seleccionar todo tipo de modelos. Ya no solo los de Azure OpenAI, sino también modelos de open source, ¿no? Para organizaciones a lo mejor que estén un poco explorando diferentes enfoques y que puedan testear esos modelos y desplegarlos de manera nativa con todos los componentes de seguridad y de integración con la nube de Azure de manera nativa, entonces que puedas trabajar con esos modelos y que además tengas capacidades de integración con otras piezas de Azure OpenAI y de Azure AI. Aquí veis un ejemplo que habla de Azure Connect Research, que es justamente la pieza que se utiliza para indexar los ficheros. Yo os he mencionado antes la indexación de ficheros, pues esta pieza del Connect Research lo que te permite es localizar tus ficheros para ir a buscar la información o sacar un enlace que permite encontrar esta información en diferentes ficheros para tus aplicaciones de inteligencia artificial. Un ejemplo de a qué tiene pinta este estudio, pero lo voy a mostrar en directo y es justamente lo que te permite, pues eso, seleccionar modelos, te permite añadir datos, te permite personalizar esos modelos, hacer pruebas, ¿no? Tener esa noción de playground, que es lo que estáis viendo aquí en pantalla, que es básicamente con una cajita de juegos, ¿no? El playground en área de juegos, que te permite desplegar los modelos y testearlos en directo. Y aquí es lo que os contaba del catálogo de modelos, que justamente hay modelos de open source, temas de Hugging Face, que es un hub de modelos de open source, temas de Databricks, temas de Azure OpenAI, no solo OpenAI. Entonces, este es un ejemplo muy gracioso que muchas veces mostramos, no voy a mostrar la demo, pero es un ejemplo que hicimos con nuestro CEO, ¿no? Con Alberto Granados, que es la persona de la foto, en la que decíamos, podíamos hacer un avatar personal en la que básicamente se replique su cara, se podría replicar la voz, ¿no? Si así se quisiese. Hay tecnologías para replicar la voz, como el Custom Neural Voice. Luego la parte de lenguaje y de programación, que es justamente lo que hacemos con los modelos de IA generativa, e incluso le podríamos poner pues esa voz, ¿no? Y esa transcripción. Si estamos hablando por texto, podríamos hacerlo voz y viceversa. Y todas esas capacidades son, si las alineamos, pues
lo que ya se está viendo en algunas implementaciones, por ejemplo, la Administración Pública portuguesa ha hecho un avatar muy similar, obviamente sin la cara de nuestro CEO, con otra persona, en la que los ciudadanos podían interactuar con dicho avatar para hacer preguntas y además lo podían hacer en diferentes idiomas. Independientemente del idioma, podíamos comunicar con el sistema. Pues es el tipo de aplicaciones que ya se están viendo en la que se combinan diferentes piezas, ¿no? Son arquitecturas un poquito más avanzadas. Esto es simplemente para ilustrar eso, ¿no? Al final nosotros podemos conectar desde la suite de Azure a diferentes modelos muy avanzados, entre ellos los de Azure OpenAI, pero también los endpoints de Hugging Face, como mencionaba para temas de open source, de Azure Databricks, si conoces a la empresa Databricks, también tiene sus modelos de IA generativa, o incluso despliegues que están dentro de GitHub, ¿no? Y que pueda haber modelos que podamos desplegar de manera automática y que lo hagamos a nivel empresarial. Entonces, ese otro grado de democratización de lo que estamos diciendo. No solo puedes implementar IA generativa, sino que puedes elegir los diferentes colores y sabores en función del nivel de madurez técnica también de la empresa. A veces es más complicado desarrollar en temas de open source que desarrollarlo con modelos que ya están manejados y disponibles. Aquí esto lo voy a dejar para la clase avanzada, simplemente para que tengáis en la documentación que se os va a compartir, pues enlaces básicamente a aceleradores de lo que se está haciendo. Son aceleradores, significa que está dentro de GitHub de un repositorio en el que se explican arquitecturas muy avanzadas en la que se combinan piezas, ¿no? Que no solo es Azure OpenAI, son otras piezas y que podéis desplegar con un clic en vuestro portal de Azure. Y creo que es interesante, ¿no? Si os gusta esta parte técnica, que podáis jugar con ello. Hay implementaciones un poco más vanilla, como dicen en inglés, que es como una instancia privada de un ChatGPT, sin ser ChatGPT, que sea algo privado para la empresa, y otras en las que podamos hacer esa personalización, ese grounding del que estábamos hablando hace unos minutos y por eso lo explicaba, en el que puedes, pues bueno, añadir tus datos, puedes indexarlos, puedes crear embeddings, puedes buscar información en directo en las páginas web, pues todo eso ya existe y son implementaciones que existen en base a piezas que se pueden desplegar directamente desde Azure. Esto también como documentación un poco de soporte para que lo tengáis en cuenta. Al final lo que tenemos son diferentes tipos de modelos. La gente me pregunta, oye, ¿y qué modelo utilizo? ¿No? Cuando se está hablando de GPT-3, bueno, incluso de GPT-2, de 3, de 3.5, de GPT-4, ¿qué tipo de modelos debemos utilizar? Y yo siempre contesto de la misma manera. Digo, el modelo que te funcione mejor, pero que cueste menos, ¿no? Que tenga un mejor equilibrio de rendimiento y coste. Y yo os puedo decir que el 90% de los casos que estoy viendo en todo el mundo se apoyan en un modelo tipo GPT 3.5 Turbo, que es el que está en el medio. ¿Por qué? Porque tiene una capacidad bastante potente. Es el tipo de modelo que permite hacer una implementación al estilo ChatGPT, ¿no? Para crear un chat interno propio de la empresa y tiene una ventaja de coste con respecto a GPT-4, que es el modelo súper potente, el más potente de todos, ¿no? Que está muy bien y que permite trabajar en tareas un poquito más específicas, pero es verdad que tiene pues es una dimensión de coste que es un poquito más elevada y que es recomendada para ciertos casos de uso. Entonces, para todo lo que son aplicaciones conversacionales o para generación de contenido, análisis de texto, análisis de información en redes sociales, se está utilizando ese 3.5 Turbo y de hecho es la pieza, pues bueno, que podéis ver en la diapositiva anterior en la que os hemos dado aceleradores, muchas veces está utilizando ese modelo. ¿Queréis probar el GPT-4? Obviamente se puede y vais a ver, pues eso, a lo mejor para tareas más avanzadas o para preguntas súper específicas que pueda contestar con un poquito más de precisión. Pero al final, como se está jugando con la potencia de los modelos, pero también con el grounding que hemos mencionado, con esa capacidad para ir a buscar información muy específica que nos permita ser más precisos en las respuestas, pues es una cuestión de buscar ese equilibrio en el tipo de aplicaciones que queramos. Y lo bueno de todo esto, y lo vais a ver en la demo, es que se desplegan en 5 minutos. Es tan fácil como hacer clic, 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 3 o 4 clics, y que nos permite desplegarlo en 5 minutos, que eso sí que es bastante potente con respecto a hace unos años que teníamos que hacerlo nosotros a mano.
Entonces, esto es simplemente una checklist que podéis tener, pues simplemente para saber, oye, ¿cuándo necesito IA generativa? Yo siempre digo, si vamos a complicar yo qué sé, que vamos a crear emails automáticos, pero vamos a crear algo súper complejo, que del otro lado la persona que lo lea lo va a tener que resumir, pues estamos exagerando la cosa. A lo mejor no hace falta la IA generativa. Pero si necesito algo que sea avanzado, que es un sistema que nos permita hacer varias cosas al mismo tiempo, ¿no? En este caso está diciendo traducción, reconocer sentimiento, detectar ciertas entidades, lo que sea, pues bueno, es una muy buena aplicación, ¿no? Cuando tenemos varias aplicaciones o diferentes capacidades que queremos integrar, o cuando queremos generar contenido, cuando queremos hacer prototipos o pruebas piloto que duren de horas a días. Esto funciona como la seda, la verdad. Que queramos hacer un modelo y que además haya pues, una inversión bastante reducida. Entonces, yo creo que ese es el tipo de consideraciones que cualquier adopter, ¿no? Si en la audiencia entiendo que hay muchas personas que también se están planteando, necesito IA generativa, no necesito, nos tenemos que hacer antes de empezar con el proyecto, más allá de que se pueda testear de manera muy sencilla. Y esto, pues bueno, son recomendaciones un poquito generales, ¿no? Que tenemos nosotros que resumen lo que os había contado, ¿no? Si queremos un súper rendimiento, hay modelos como GPT-4 que están muy bien, se van haciendo experimentos, se intenta hacer ese grounding para complementar con esas informaciones si así lo necesitamos. Y si no, lo que podemos hacer es buscar la optimización de coste en base a una solución más tipo 3.5, que también funciona muy bien. Eso lo voy a dejar dentro del material para revisión más tarde. Y luego, esto, aunque han evolucionado los modelos, pero para que tengáis una representación visual, cuando se habla de los modelos, muchos de vosotros lo habréis oído hablar, ¿no? De Da Vinci, de Curie, de Ada, etcétera, pues son básicamente diferentes categorías del mismo tipo de modelos y esas categorías difieren en el coste y en la capacidad. Hay categorías que son más potentes y otras que son menos potentes y por lo tanto el coste de esa implementación incrementa o decrementa en función de esas capacidades. Eh, Luego os voy a pasar material, pero vais a ver los detalles. Por lo general, siempre partir de esa base, ¿no? De qué tipo de modelo utilizo que me dé el mejor rendimiento con el menor coste. Y por si tenemos audiencia en esta masterclass de temas de arquitectura, pues simplemente para que veáis el tipo de arquitectura que se están trabajando. Este caso es un ejemplo de automatización de procesos documentales. Si hay gente que nunca haya visto una arquitectura, pues bueno, la leemos de izquierda a derecha y es una serie de piezas que interconectan en el end-to-end, desde el consumo de datos hasta las aplicaciones. Entonces, a la izquierda aquí podéis ver, imaginad que yo soy la empresa Acme y esta empresa Acme tiene documentos, están en PDF, yo le hago un OCR con el Azure for Recognizer, el OCR es traer la información de texto dentro de los PDFs, y luego los podemos indexar y podemos saber dónde se encuentran estos documentos y cuando utilicemos o creamos una aplicación web que va a utilizar Azure OpenAI para un chat o una búsqueda semántica, pues lo que vamos a hacer es tirar de ese servicio de Azure OpenAI que a su vez se va, pues bueno, orquestar con el resto de capacidades. Y este es un caso muy sencillo que se puede desplegar en unas horas y es una aplicación típica de las que se está viendo mucho. En los aceleradores que os he pasado hay muchos más ejemplos y de arquitecturas así simples, otras más complejas, en función de lo que se quiera hacer. Esta, por ejemplo, que aunque no se vean las flechas, disculpa porque la versión tiene las flechas en negro, pero básicamente si lo leemos de izquierda a derecha es muy similar. Aquí lo que se está haciendo es consumir mucha información en PDF. Imaginad que tenéis una base de conocimiento enorme y queremos respuestas muy precisas. Entonces, en ese caso de lo que estamos hablando es de la técnica de embeddings, ¿no? Lo que hemos dicho antes de crear vectores matemáticos que nos permitan justamente encontrar similitudes en los temas. Entonces, ¿qué pasa? Que si yo he engullido información y he creado representación e información relativa a, yo qué sé, documentación de Azure, ¿no? De documentación técnica de cómo utilizar servicios de Microsoft. Y luego el usuario aquí a la derecha nos hace una pregunta y vemos que su pregunta está hablando de documentación de Azure, podemos encontrar esas similitudes y podemos tener respuestas mucho más precisas. Entonces, este tipo de arquitectura que está en uno de los aceleradores que os he pasado,
está muy bien porque funciona para ese tipo de escenarios de Q&A, de preguntas-respuestas, en el que queremos, uno, engullir mucha información o consumir mucha información particular que podamos tener, pero también dar respuestas muy precisas. Y a nivel de implementación, esto como se hace con un acelerador, se puede hacer en más de 4 clics, en unos poquitos más, pero se puede desplegar en 1 hora y ya se tiene una implementación justamente para probar ese tipo de capacidades. Ese es otro diferente, es interesante porque lo que se está diciendo es, imaginar una situación en la que la entrada, pues bueno, no es texto, no estamos hablando de bases de conocimiento que están en PDF o en la base de datos, no estamos hablando de preguntas directamente en un chat, lo que estamos hablando es de llamadas en un call center. Entonces, imaginaros cualquier empresa que está dando servicio al cliente con un call center, se puede técnicamente hacer una transcripción, ¿no? Cuando veis una pieza aquí que se llama el speech to text, eso es una transcripción que va del audio a texto, entonces convertimos lo que se está diciendo en palabra a piezas de texto y a partir de ahí ya se puede generar el tipo de información, se pueden buscar respuestas, se pueden analizar tendencias, se pueden lanzar alertas internamente, imaginar que un cliente no está contento y queremos fidelizarlo, entonces eso también se podría hacer. Entonces este es otro tipo de arquitectura que al final se apoya en el mismo tipo de piezas, los servicios de IA de Azure, incluyendo el de Azure OpenAI. Voy a hacer una pausa aquí, justamente, Marco, si quieres, para dar paso a ciertas preguntas antes de compartir pantalla, que lo voy a hacer en directo desde el portal de Azure, si queréis. Perdona que he modificado un poco la cámara. Sí, también incentivamos a que nos puedan ir haciendo más preguntas. De hecho, mira, yo tenía una respecto, pero que justo trataste ahora al final. De momento, la mayoría de estas herramientas nos comunicamos a través del lenguaje natural escrito. ¿Cuánto tiempo más crees que podemos, bueno, por dar una estimación, que podamos agregar imágenes, vídeos, grabaciones de voz? ¿O cómo veis este futuro? Esa capacidad para, digamos, inyectar información o hacer preguntas o el input de la pregunta no sea solo texto, sino que sean imágenes o vídeos, técnicamente ya existe. En la capacidad multimodal, ¿no? De poder analizar no solo textos, sino analizar esas imágenes y vídeos. Eso ya existe, los modelos al estilo GPT-4 ya son capaces de hacerlo. La comercialización de esos modelos, pues bueno, toma un poquito más de tiempo. Pero son capacidades muy potentes. Imagínate decir, sacamos una foto ahora mismo de lo que tengo en pantalla y que nos la describa. Entonces nos diría, pues mira, en pantalla vemos a 2 personas, hombres, los 2 con barba y los 2 con gafas. Y ese tipo de capacidad de manera automatizada se puede hacer con ese tipo de modelos. Entonces es otro de los nuevos pasos de democratización del acceso a capacidades muy avanzadas que antes a lo mejor solo estaban en instituto de investigación, por ejemplo, ¿no? Los researchers que estuvieran trabajando en esto, ahora sí vamos a ser capaces de, como empresa, como organización o como individuo, de poder tener acceso a unas capacidades que antes no hubiésemos podido imaginar. Ya tengo alguna pregunta más del público. A ver. No, ese es el equipo de organización. Mira, de momento creo que no tenemos más preguntas. Si quieres ya podemos continuar con la demo. Perfecto. Vale, pues ahora lo que voy a hacer es justamente compartir pantalla. En vez de las diapositivas, lo que voy a hacer es ir a la demo, al portal. Si puedes decirme si ves la pantalla, Sí, se ve. perfecto. Bueno, esto para las personas que nunca hayan visto a lo mejor una plataforma de cloud, si es el caso, pues bueno, este es el portal de lo que decimos del portal cloud, de la nube, en este caso de Microsoft Azure, y que lo que te permite es desplegar todo tipo de servicios, ¿no? Ya sean de voz, ya sean de lenguaje, de gobierno del dato, de almacenamiento, ¿no? Si queremos ser una base de datos o un data lake, un lago de datos. Y en ese caso lo que tenemos, pues entre ellos, el servicio del que estamos hablando hoy, ¿no? Azure OpenAI Service. Y fijaros que aquí yo tengo 2 despliegues, que lo llamamos, ¿no? He desplegado este servicio 2 veces y uno lo tengo en Europa, otro lo tengo en Estados Unidos porque quería hacer algunas pruebas.
Entonces, si, por ejemplo, fuésemos a este de Europa, ¿no? Western Europe, que es Ámsterdam. Y aquí decimos, pues bueno, tenemos un servicio que lo que nos permite es configurar un modelo de IA generativa de manera visual, ¿no? Con una plataforma visual, y luego lo puedo consumir en base a APIs, a interfaz de programación. Una API es una pieza de código que luego, una frase que luego vamos a insertar en nuestro código y que lo que nos permite es interactuar con el modelo. Entonces, imaginaros dentro de ese ámbito de democratización, de decir, oye, que queremos personalizar un modelo para nuestro caso de uso específico, lo queremos hacer además a mano en una interfaz visual que no sea muy complicado y en base al lenguaje natural, oye, y luego lo vamos a consumir y lo podemos integrar, yo qué sé, en nuestro aplicativo móvil, en la página web, en la intranet de las organizaciones, en cualquier lugar o en una aplicación nueva que estemos haciendo. Entonces, esa dualidad de personalizar en base a interfaz visual y consumir en base a APIs que son muy simples, trae también ese acceso a la democratización de los servicios de IA generativa. Si yo le doy aquí a Explore, bueno, abriría esto que ya lo tengo abierto, que es lo que llamamos el área de juegos, ¿no? El playground, que es básicamente un área en el que nosotros podemos desplegar todo tipo de implementaciones que sean de tipo chat, ¿no? Como lo que hemos mencionado hasta ahora, o que sea para hacer embeddings, que también lo hemos mencionado, y que podamos hacer pruebas o que podamos incluso hacer grounding, que en este momento yo espero que todo el mundo que está en la audiencia ya sepa lo que es grounding, que nos permita compaginar las respuestas del modelo masivo con nuestra información, que puede ser un PDF, una PPT, etcétera, etcétera. Entonces, dentro de este estudio que digo que tenemos el playground, la pantalla principal, pues oye, tiene mucha pinta de lo que sería una sesión de chat, ¿no? Aquí en el medio ves la sesión de chat en la que podemos hacer preguntas-respuestas. En la izquierda podemos configurar, le podemos contextualizar al bot en función de lo que le queramos decir, tanto en forma como en fondo, de oye, cómo vas a responder y qué vas a responder. Y además se pueden añadir datos propios, que eso está muy chulo, ¿no? Que lo que decíamos, el ejemplo, si tengo una base de conocimiento en un PDF, lo inyecto aquí y no se está reentrenando el modelo, sino que se está haciendo el grounding, se está combinando con nuestro modelo sin necesidad de reentrenar el modelo. Y luego a la derecha veis cosas que son conceptos también nuevos, a lo mejor para algunos de vosotros son relativamente conocidos y para otros seguramente sean nuevos, ¿no? La temperatura, ¿qué es la temperatura de un modelo? Yo hace un año no hubiese hablado de temperatura. Pues es digamos, el indicador de creatividad que se le puede dar a un modelo para que se ciña más a informaciones precisas o que tenga una respuesta un poquito más flexible de manera lingüística, ¿no? Que podamos decir lo mismo, pero de una manera diferente cada vez que contestamos. O que le podamos decir, oye, tú contéstame en un párrafo, ¿no? Habéis visto respuestas de este tipo de herramientas de IA generativa que se pueden ir a varios párrafos. Nosotros como organización o como desarrollador lo que podemos hacer es limitar la respuesta, decir, oye, dame solo un párrafo y que además no se pase de esta cantidad de palabras, que en el caso de la IA generativa lo llamamos tokens, ¿no? También es un concepto relativamente nuevo el de los tokens. Pues todo esto se puede hacer de aquí, como había dicho, de manera visual y que no es muy complejo de hacer. Entonces vamos a hacer un ejercicio interactivo y esto, de nuevo, esto es una demo en directo, con lo cual puede salir bien, puede salir mal, pero me gusta ponerle un poco de emoción a mis días, ¿no? Cuando estoy haciendo este tipo de cosas, sobre todo ahora en verano. Entonces, Marco, ¿cuál es la URL de CIDAI? A ver, CIDAI. CIDAI.eu. Vale, perfecto. Pues aquí tenemos la URL, que es básicamente la página web de CIDAI, y vamos a hacer una pruebecilla, a ver qué tal funciona si os puedo desplegar un chatbot para CIDAI en 5 minutos máximo. Vamos a ver. Entonces, dentro de los conceptos que os he puesto en ese one page al principio de la presentación, que tiene muchas palabras y definiciones, uno de ellos es el metaprompt y la contextualización, ¿no? De darle un contexto antes de ponerse a responder preguntas, que el chat sepa cuál es el alcance de conocimiento o la manera de contestar a las cosas. Entonces, aquí tenemos esa noción de sistema de mensaje, que es bastante sencillo, que es eso, las instrucciones que le damos al modelo. Aquí viene uno predeterminado que además está en inglés. Eres un asistente de IA que ayuda a la gente a encontrar información.
pues bueno, yo voy a decir, prefiero crear uno de cero. Y en este caso, para la demo, lo voy a hacer en castellano, por ejemplo. Entonces vamos a decir, eres un agente IA para la organización IDAE. Solo puedes contestar. Estoy poniendo los acentos, pero bueno, de hecho podríamos escribir con una cierta falta de ortografía y también lo entendería por esa capacidad del modelo masivo. Y podríamos mezclar diferentes idiomas, podríamos poner una parte del sistema de mensaje en catalán, otra en inglés, otra en francés y todavía lo entendería, por esa capacidad multimodal de hacer varias cosas al mismo tiempo. Pero bueno, vamos a dejarlo sencillo para esta demo. Eres un agente de IA para Equidae, solo puedes contestar a preguntas relacionadas a esta URL. Si te preguntan de otros temas, di que no puedes contestar. Entonces, esta es la noción de prompting que hemos hablado antes, y ese prompt engineering, la ingeniería del prompt, de jugar con el lenguaje natural para dar instrucciones, ya sea cuando utilizamos la aplicación, nosotros en directo como usuario, o como creador de la aplicación, en este caso lo que estoy haciendo, intento encontrar las palabras para explicarle al sistema. Y esto es un arte, ¿no? Se va refinando y se hacen iteraciones y luego vamos probando el rendimiento y se dice, oye, esto ha funcionado bien, no ha funcionado bien. Entonces voy a decirle, vale, salva y los, vale, salva los cambios. Igualmente aquí teníamos otras plantillas. Si fuese un bot de Hacienda, si fuese un agente de atención al cliente de Xbox, diferentes ejemplos para ver cómo funciona, ¿no? Pero yo le he puesto uno personalizado. Y entonces aquí pues podríamos empezar, voy a mover aquí la pantallita que tengo, vale, podríamos empezar a testear. Podríamos decir hola, a ver qué nos contesta. Vale, pues mira, así de manera automática, en base al contexto que le hemos dado, dice, hola, soy un agente de CIDAE de inteligencia artificial, ¿en qué puedo ayudarte? Y recuerda que solo temas relacionados a CIDAE. Digo, vale, pues muy bien. ¿Qué temas tenemos dentro de CIDAE? Háblame de Masterclass, ¿no? Por ejemplo, hay una sección de Masterclass. ¿Es nueva o tiene tiempo? Marco, la sección de Masterclass? No, tenemos muchas masterclass. Mucho tiempo, ¿no? Quiere decir, los años. Claro, porque ese modelo de base sabéis que tiene un alcance hasta septiembre de 2021, por eso lo preguntaba, para ver si iba a decir que no encuentra Masterclass porque no hubiese nada. Dime algo de las Masterclass. A probar. Y dice, claro, en CIDAI ofrecemos Masterclass en diferentes áreas de inteligencia artificial, Machine Learning y programación, son impartidas por expertos en el área, están diseñadas para proporcionar a los participantes habilidades y conocimientos. ¿Te gustaría saber más de alguna masterclass en particular? Pues bueno, como os he dicho, los datos de este modelo sin el grounding, porque no lo hemos personalizado, hasta ahora es el modelo de base, van hasta creo que septiembre de 2021. Vamos a preguntarle a alguna de gente de Microsoft, a ver si tengo algún compañero o compañera que ha venido. Y si la encuentra, mira que sí. Y dice, pues mira, sí, ha habido una masterclass de Microsoft que se centraba, en ese caso, en vez de Azure OpenAI, era Azure Machine Learning. Y decía, pues mira, también le puedes preguntar a CIDAE si quieres otra masterclass, les puedes preguntar y van a traer a más expertos de Microsoft. No, anda, mira qué bien. Entonces, Tengo una pregunta de ella. sí, Esto cuando lo estás haciendo, por ejemplo, nosotros que tenemos estudios, libros blancos, que están en PDF, sí, esta sí. información también la rescata para poder dar respuesta. ¿Entra al PDF que está en la web o solamente revisa la web? Yo creo que solamente en esta modalidad, con este nivel de grounding, entraría solo en la web, pero podemos hacer una prueba en directo. Si fuese el caso que no entra en el PDF, lo que se puede utilizar es la otra funcionalidad que veis aquí, que es la de Azure Data, ¿no? Que es la que he dicho que se puede añadir los PDFs. Por ejemplo, si tienes una carpeta de PDFs de los diferentes estudios, se podría añadir como conocimiento personalizado y combinar el conocimiento del modelo como tal. Pero si me dices, no sé, ¿qué estudio, qué libro blanco tenéis? O voy a preguntarle, ¿algún? Sí, el Sí, último fue el de agua, por ejemplo. eh,
Vale, te proporciona pues información general de lo que son los libros blancos, te menciona algunos y luego te dice dónde puedes ir en recursos, que no sé si es verdad, vamos a ver si se equivoca. Podría pasar que te diga una URL, se equivocase y nosotros le podríamos entrenar con ejemplos también, porque aquí está diciendo página no trovada, significa que esa URL ha cambiado con el tiempo. Imagina que estaba ahí en recursos, nos ha hecho una redirección a nivel de desarrollo web y nosotros decimos, oye, pero queremos que el chatbot conteste bien. Entonces yo aquí le podía dar en Add an Example, le podría dar diferentes ejemplos en el que digamos las URLs claves son la de libros blancos es esta, Masterclass es esta, etcétera, etcétera. Esos son nuevos niveles de grounding, de nuevo. O, No, claro. claro, Claro, porque por ejemplo acá nuestra página web también está, aquí hace la revisión también en los diferentes idiomas, porque nuestra web, por ejemplo, está más completa en catalán. No sé si sí, eso puede afectar a la pregunta en castellano. no, no, para nada. De hecho, esta es lo voy a decir como magia, que no es magia, obviamente, pero la magia de estos modelos es que le da igual el lenguaje en el que la información está consumida y en el que se hace la pregunta. Entonces eso es muy interesante porque yo aquí, fíjate que en el mensaje del sistema yo no le he dicho háblame en catalán, en castellano, en inglés, etcétera. Lo dejo a la elección del usuario, ¿no? Entonces el usuario cuando llega le puedo preguntar, vamos a ver si encuentra any masterclass from Microsoft. Aquí te lo está diciendo. No sé si vemos otro tema de CIDAI, a ver, transformación. Aquí le estoy preguntando, bueno, aquí no he encontrado de miembros porque a lo mejor de socios deberíamos haber dicho, pero se le puede preguntar en cualquier idioma, en catalán también se podría. Esa es la flexibilidad que tiene el sistema en función de, pues eso, del usuario que pueda llegar. O incluso el usuario podría decir parla catalán y ahí ya te lo va a poner, a partir de ahí es como un meta prompt que a partir de ahí toda la discusión se va a quedar en catalán. Entonces yo creo que eso está chulo en estos contextos multilingüísticos en los que a lo mejor nuestra información de empresa está en un idioma o dos y luego queremos que se pueda replicar en todos los idiomas del mundo, los principales, ¿no? Si nos llega alguien de Francia, que pueda saber lo que es CIDA y las actividades que están haciendo. Sí. Luego el otro tipo de cosas con las que se puede jugar, pues por ejemplo, no he hecho la implementación ahora, pero si fuésemos a esta parte que a mí personalmente me encanta mucho, son los filtros de contenido. Imaginaos, como cualquier organización, en función de su actividad, quiere que no se utilice para ciertos temas, ¿no? Yo no quiero que me pregunten de fútbol si me dedico a cocina y mucho menos quiero que me pregunten de temas dañinos, ¿no? De a lo mejor de violencia, de lo que sea. Entonces hay una funcionalidad que, ya os digo, es una de mis favoritas, que lo que nos permite es crear estos filtros. Estos filtros van por categorías, en este caso hay discurso del odio, temas de sexual, si es un temas sexuales que sean en un contexto negativo, de daño propio o de violencia. Entonces, esto lo que permite es desde aquí de la interfaz, pues activar y además definir el nivel de filtrado que se pueda tener. Y tener en cuenta que se puede hacer monitorización simplemente para ser conscientes como organización de que hay un tema negativo que ha salido en una discusión de un chatbot con clientes, con empleados, lo que sea, pero también se podría hacer filtrado automático. Si os fijáis en Bing, por ejemplo, en Bing Chat, eso es lo que hace. Si se habla de un tema del que no se debería hablar, directamente te filtra la pregunta y te dice que no se puede hablar de ese tema. Entonces está monitoreando para poder hacerlo. Esto es una funcionalidad que viene de serie y que además también se puede desactivar. Imagínate que tienes una situación en la que tú ya tienes tus filtros, ¿no? Tú ya estás analizando tu propia información o discusiones y quieres hacerlo a mano por palabras clave. Si salen palabras clave, pues te lanzas una alerta como administrador de un sistema. Entonces tienes esa opción, ¿no? De una funcionalidad que ya está en el, en el producto, pero también de hacerlo a mano si lo queremos. Pero a mí me parece que es fundamental para muchas aplicaciones de consumo
tener este tipo de contramedidas que entran dentro de lo que habíamos mencionado antes, que es la parte de safety. Aquí si volvemos a lo que es el playground y me vais diciendo si hay preguntas, aquí lo podemos hacer dinámico, si queréis con las preguntas porque pueden surgir a medida que estamos aquí. No estoy monitoreando el chat, pero decidme interrumpirme sin problema. Entonces, imaginad que ya hemos terminado con este chat y lo que queremos hacer es algo diferente, en este caso de la privacidad, para otra organización. Y decimos, mira, vamos a borrar el chat porque estamos implementando esto. Eres un agente para la organización ACNE, ¿no? Y le decimos esto, no le damos más indicación, no le especificamos el alcance de lo que tiene que decir, pero sabe que se llama ACNE, ¿no? Que es un agente para la organización ACNE. Entonces yo le doy a guardar, te dice que va a borrar la configuración anterior. La configuración anterior la podríamos haber desplegado ya en una página web al mismo tiempo, no hace falta borrarla, la podemos desplegar muy rápidamente. Pero solamente para ilustrarlo aquí, pues bueno, para esa nueva organización yo lo que podría decirle es, oye, ¿por qué no me añades datos y los orquestamos? Hacemos un grounding. Recordemos, grounding no significa reentrenar el modelo, es sincronizar la información de diferentes fuentes junto a la del modelo masivo para poder dar respuestas más precisas. Entonces aquí vamos a la fuente de datos. Esa es una funcionalidad que lleva como un mes y que funciona bastante bien. Aquí lo que nos permite es subir, imagina que ya tenéis información en el lago de datos de la organización, pues se podría subir directamente ahí, pero yo como no lo tengo preparado y estoy haciendo algo así en directo, como os digo, por ponerle un poquito de spice a mi vida en verano, a ver qué tal sale la demo, pues digo, mira, lo voy a seleccionar aquí, lo voy a subir yo a mano, tengo un data lake y luego tengo un cognitive search, que es lo que nos permite indexar el PDF o la aplicación o el documento que vaya a subir. Entonces yo digo, lo voy a llamar a esta prueba IDAE, le digo acepto y aquí básicamente lo que me permite es subir un documento. Entonces si yo voy aquí, ahora mismo os ha pausado la pantalla compartida porque estoy subiendo el documento, no os preocupéis. Voy a buscar un documento, yo que sé. Vamos a ver qué tal este. Voy a probar con un documento de IA responsable de un caso que escribí en su momento con compañeros de Telefónica, ¿no? Que habla de temas de IA responsable, que está muy de moda ahora, y esto fue hace 1 o 2 años, y lo tengo aquí a mano en PDF. Entonces le he dicho, oye, sube este documento. Vamos a decirlo, súbelo. Aquí lo está precargando. Me dice, vale, lo hemos precargado, no hay ningún problema. Como podéis ver, aquí lo que se puede hacer serían documentos, se podría hacer cualquier cosa, de hecho, se podría hacer PPTs, PowerPoint, documentos de Word, PDFs, páginas web, lo que sea. Aquí le damos siguiente y nos dice, oye, que vas a desplegar un documento. Digo, vale, pues vamos a hacerlo. Y aquí lo que vais a ver es que tarda un par de minutos, básicamente, en añadir ese documento al contexto de esta discusión. De nuevo, no reentrenando el modelo, simplemente vamos a hacer un grounding. Todas estas implementaciones detalladas de las que habíamos hablado cuando he puesto esa diapositiva tan compleja, ¿no? En la que había muchas opciones y muchas piezas que se interconectan, eso se está haciendo de manera automática por detrás. Hace tiempo hubiésemos tenido que desplegar cada pieza de manera manual y luego hacer que interconecte. En este caso, pues se está haciendo de manera automática y a través de la interfaz. Por eso también esa componente de democratización. Entonces vamos a ver lo que tarda. Un PDF relativamente rico. Los temas que tiene este PDF, si lo recuerdo, pues es de temas de gobernanza de la IA, de IA responsable, de principios, etcétera. Así que vamos a ver qué tipo de pregunta le podemos hacer. Si veis, mientras está cargando esto, hay una funcionalidad que dice, oye, limita respuestas a tu contenido, a tus datos propios. Entonces, básicamente lo que estamos haciendo es una aplicación en directo específica para contestar respuestas de ese documento, ¿vale? De ese documento específico. ¿Qué pasa? Si le digo esto, pues ya el conocimiento masivo que pueda tener del mundo, ¿no? Y de todos los temas, ahí lo limito porque no quiero utilizarlo. Podría hacer lo contrario, podría combinar ambos. Decir, oye, háblame de todo y además
consume este conocimiento específico de este PDF. Pues bueno, en ese caso lo dejamos así para hacer la demo de manera ilustrativa. Se ha subido ya, como lo veis, pone ya se ha subido la fuente de datos, que es un PDF, y aquí tengo un índice, lo tengo localizado. Entonces vamos a ver qué le podemos decir. Vamos a ver si lo encuentra. ¿Cuáles son los principios RAE? Depende de la fuente, no recuerdo muy bien porque es una fuente, ya os digo que la tengo de hace un par de años. Aquí dice que no los puede encontrar. Dime, a ver, dime algo de gobernanza ya. Vale, ahora justamente como es en directo no está funcionando porque no lo he desplegado bien, porque tenía que haber limpiado antes el playground. Lo tendría que desplegar de nuevo y hacerlo en directo, pero con el playground limpio porque tenía todavía la otra parte. Voy a ver si le digo aquí, habla de gobernanza de la IA. Vamos a probar. Vale, aquí está contestando y vamos a ver si incluye alguna fuente. Aquí está contestando, efectivamente, está obteniendo información general de lo que es la gobernanza de IA y luego además está encontrando información privada y la encuentra directamente en el documento. Si os fijáis aquí, la traza es similar a lo que veis en Bing Chat, de que te deja una traza y te dice el enlace al documento estará aquí. Esto sí lo podemos en producción, lo que te va a mostrar justamente un doc 1 como referencia que te va a permitir acceder al documento de origen. Y también se puede incluso localizar en qué parte del documento está hablando de esto. Entonces eso es interesante porque no solo te permite personalizar la implementación con documentación específica, que puede ser muy útil para explicabilidad de documentos complejos, etcétera, etcétera, sino que también te da la explicabilidad de la respuesta como tal, ¿no? Porque tú tienes una respuesta y luego te deja la traza de ese documento. Entonces está bastante chulo. Todo eso además, imaginad, yo digo, vale, tengo una implementación que he hecho, lo podría desplegar en una web app, en una web application, que es básicamente pues como una pantalla chatbot en una web que va a estar hospedada en la suite Azure, ¿no? Como un servicio web. O a lo mejor yo lo que quiero es que toda esa información pues quede disponible en formato JSON, ¿no? Que es un formato de etiquetas así y que a lo mejor me dé esa información de lo que se está hablando, ¿no? Y que yo luego la pueda consumir de manera, como decimos en desarrollo, programática, que es que nos podamos conectar al sistema y que yo consuma esa información. Entonces, eso está bastante bien. ¿Qué más se podría hacer? Un párrafo más corto. Vamos a ver si lo hace, porque este ya es relativamente corto, a lo mejor le tendría que dar contexto de cómo de corto lo quiero. Aquí no estoy siendo muy específico, digo más corto. Vamos a ver, pues lo ha hecho un poquito más corto. Si le dijese si es capaz, y eso ya depende del prompt y del arte que tenga yo, ¿no? Para crear ese prompt, resume en 2 líneas. Claro, tampoco le estoy especificando como en la línea o en 2 frases. Bueno, en una frase voy a probar. Esto solamente para ilustrar el hecho de que al mismo modelo le puedes decir, oye, hazme resumen, encuentra mi información, tradúcelo. Vale, lo ha hecho en una frase. Si le digo, oye, dímelo en catalán, por favor. Y yo tengo un compañero que cuando habla con el chatbot lo dice siempre de manera muy educada. Ah, bueno, dice ahora, vale, aquí. Bueno, al final está diciendo esto por lo que sea al principio, pero aquí ya está dando la respuesta. Y le decimos en francés. A lo mejor dice lo mismo que no puede contestar y luego da la respuesta. Vale, ahora mi ordenador que se está quedando un poquillo pillado. Procedamos con las preguntas, a ver si hay alguna pregunta que tengo. Estoy haciendo algunas preguntas, Adrián, que tenemos, de hecho, relacionado con el tema del prompt. Sí. Bueno,
comentabas que es un arte también hacer las consultas correctas o de manera de que poder sacar un poquito más de jugo a las respuestas de la IA. ¿Existen formaciones para la ingeniería de prompt o todavía es muy nuevo? Sí, existen formaciones, sí, de hecho sí existen formaciones. Yo os voy a dejar en el documento, justamente el material, una lista que he hecho yo en la que estoy compilando justamente ese tipo de formaciones, entre ellas una que está en LinkedIn Learning, que es gratuita, y que es un vicepresidente, Xavier, un vicepresidente de LinkedIn. Y se dedica a esos temas y ha hecho una formación en la que justamente explica esos fundamentos. Está muy bien, la formación es cortita de una hora y explica los fundamentos de lo que es el prompt engineering. De hecho, espérate, lo voy a encontrar. Aquí tengo una serie de recomendaciones de prompt que son temas avanzados, que por lo general a lo mejor el 80% de las personas que estén aquí no sabrían o no irían a utilizarlo, pero que como es lenguaje natural, pues al final cualquier persona, si lo entienden y lo empiezan a utilizar, podrían ir, podrían ir mejorando la manera en la que hacen sus prompts al sistema. Pero sí, la respuesta es sí, hay formaciones y os lo voy a pasar para que lo tengáis todos disponible. Gracias. Mira, también te hago una pregunta un poco más específica, a ver si puedes dar respuesta a uno de nuestros asistentes, que nos comenta que está buscando un sistema de grounding para optimizar inventarios. No sé si Microsoft ofrece algún servicio similar. Entiendo que primero la empresa tendría que enviar la información de los movimientos de almacén de los últimos años, pero también tendencias del IPC, cambio de divisas, previsión del mercado estacional, optimización de los empresarios, optimismo de los empresarios, etcétera. ¿Sabéis si existe algo ya estándar o hay que programar a medida? Sí, eso por lo general son arquitecturas avanzadas. En este caso está diciendo sistema de inventarios, que podría ser un CRM normal, por ejemplo, o podría ser cualquier otro sistema externo. Al final esto se parte de la base de que esto se interconecta a esa pieza con otra pieza que sea más de almacenamiento, por ejemplo, y que puedas tener la información clave que quieres manejar, que la puedas tener en el lago de datos y a partir de ahí, en función del tipo de información, que puedas elegir una técnica o la otra. Si estamos hablando de respuestas o de mucha información, a lo mejor la técnica de embeddings que os he mostrado antes. Y a partir de la técnica de embedding, luego crear esa arquitectura del lado Azure OpenAI para el tipo de aplicativo que queramos, si es un chatbot. Entonces, no existe una solución por defecto. Estoy seguro de que muchas empresas o startups van a trabajar en este ámbito porque ya lo están haciendo, de justamente crear aplicaciones verticalizadas. Aquí en lo que es Azure AI y Azure OpenAI, en la suite, lo que se permite es crear todo tipo de aplicaciones que se puedan interconectar con los sistemas y que luego ese sistema quede hospedado de manera privada en tu espacio propio de Azure, básicamente, sin compartirlo con otros usuarios. Muchas gracias, Adrián. Mira, te hago otra pregunta también de la audiencia. Cuando estabas subiendo la información, ¿se tiene que subir, por ejemplo, en un solo archivo o se pueden seleccionar de varios y subir todos a la vez? Pueden ser varios. En esa funcionalidad, que es la más simple porque está por pantalla, entonces no necesitamos desplegarlo a mano, pero en esa se pueden subir varios y tiene un límite, no sé si son 16 megas, que no es mucho en general, pero para temas de texto puede ser bastante. Entonces se pueden subir varios archivos y además pueden ser de diferentes tipos. Cuando se hace la pregunta y la respuesta, si imagínate tienes el mismo tema en dos archivos, te hace la referencia a ambos, si la respuesta incluye piezas de información de ambos archivos. Entonces eso es bastante potente. Si lo que se quiere es algo a gran escala y que digas, oye, yo es que tengo 1000 ficheros o quiero consumir una biblioteca de libros, ahí ya se parte más de la base de hacer un embedding también que se podría hacer. Y en ese caso ya es masivo, ahí puedes meter todos los ficheros que quieras dentro de unos límites de almacenamiento, ¿no? Pero como es escalable, se podría hacer. Pero sí, esta funcionalidad que habéis visto en pantalla se puede hacer con varios archivos, efectivamente. Otra pregunta, cuando comentabas la configuración del modelo, que comentaste sobre el parámetro de temperatura que hacía referencia a la creatividad, ¿esto de alguna Sí, manera está relacionado a lo que conocemos como las alucinaciones de ChatGPT o no tiene nada que ver? sí, ese concepto de alucinación, que también lo he puesto en el one pager de conceptos, ¿no? Que tendréis en el material, ese concepto de alucinación no es nuevo en inteligencia artificial, quizá por explicárselo también al resto de los asistentes.
una inteligencia artificial que pueda responder de manera parcialmente correcta o que no sea correcto directamente, sucedía, ¿no? En temas de forecast, que nos confundamos con el forecast, clasificaciones de fotos que clasifiquemos erróneamente. Entonces, aquí se llama alucinación. A mí no me gusta el término porque recuerda a temas humanos, ¿no? Como si una máquina alucinase como si fuera un humano, pero en general la alucinación puede venir de varios factores. Uno, de que a lo mejor la pregunta que estemos haciendo, pues oye, corresponde a un tema tan específico que el modelo masivo de base, con todo su vasto conocimiento, no lo haya explorado nunca. O a lo mejor que haya salido en 2023 y los datos que tiene el modelo masivo de base, pues eso, hayan aparecido después y, bueno, pues no estuviera dentro del alcance de conocimiento. Lo que habláis de temperatura, sí, efectivamente puede contribuir a, yo diría más que el fondo de la información, que también sería más a la forma, también el tono, la creatividad que se pueda tener para explicar la respuesta. Entonces, si os fijáis en Bing Chat, si lo habéis utilizado, el Bing Chat, que es el cuadro de búsqueda de Bing, pero que tiene esa funcionalidad copiloto, lo que permite es configurarlo el modo. Tiene un modo creativo, neutro y el otro que no sé cuál es, que es un poco más conservador. Y justamente es ese cuadro de temperatura, que es para ajustar un poco la respuesta. Respuesta corta, sí, puede contribuir. Si nos pasamos y le damos una temperatura demasiado flexible, puede contribuir a la alucinación. Pero por lo general lo que se suele hacer son pruebas moviendo ese valor de temperatura que va de 0 a 1 y vamos probando hasta que llegamos a un punto en el que, oye, no es muy determinista, porque tampoco queremos que un chatbot conteste siempre de la misma manera, porque si no sería como un chatbot tradicional, pero que al mismo tiempo siempre diga cosas precisas. Genial, muchas gracias, Adrián, por tu respuesta. Aquí también, algunas ya lo has ido comentando durante la presentación, pero según tu experiencia, las aplicaciones que más están llegando, sobre todo a las pymes en este momento, ¿cuáles serían? Bueno, es verdad que hay mucho, quizás las empresas, las pymes, en general lo que han buscado son aplicaciones de productividad o incluso instancias privadas, ¿no? De lo que sería con mucha GPT que es público, pues dicen, oye, yo quiero dar eso a mis empleados, ya sea como conocimiento general, como un buscador general interno, o para personalizarlo con mi información, y eso se está haciendo bastante. También se ve pues todo el tema de lo que es generación de contenido, ¿no? A nivel general para el departamento de marketing que puedan pregenerar contenido y que luego los community managers puedan verificarlo, editarlo, etcétera. Y luego también lo que se está viendo es mucho como interfaz de copilotos de IA de Microsoft, por ejemplo, mmm, creación de reportes de manera automatizada. Es decir, que yo pueda ir a Power BI, que es la herramienta de reportes, y le pueda decir, créame la información de 2017 para el departamento financiero, todo esto en lenguaje natural y que luego te cree una representación virtual. Es como una especie de democratización del acceso al conocimiento de la empresa, ¿no? Y el acceso a los datos. Entonces, se está viendo mucho. Hay muchas funcionalidades que ya se están integrando incluso en las soluciones, la de PowerPoint, que le subas un documento Word y te cree la diapositiva de manera automática y que haga un muy buen trabajo para eso. O para escribir emails, a lo mejor si tú se lo pides, que te lea el contexto de la discusión, o si es una empresa que te lea información del CRM y que te pueda preparar borradores o recomendaciones de emails que se puedan escribir, ¿no? Y que luego la persona pues los ajuste y luego los envíe. Entonces, esa noción de copiloto, que es muy Microsoft, ¿no? Porque el primer copiloto, de hecho, fue el de GitHub para temas de programación. Luego se ha visto con Bing, con la parte de chat. Es ese tipo de aplicaciones que se están viendo. Perfecto, yo creo que, bueno, que esta sesión en honor al tiempo también podríamos dejar que la audiencia nos haga alguna pregunta más. Creo que hemos respondido a casi todas. No, agradecerte por parte del CIDAI, también por la demo, muy interesante. Yo creo que también nos tendremos que plantear, y de hecho esto lo hablaré con nuestro director, a ver si lo podemos incluir como algo real, porque nos llegan bastantes solicitudes, requerimientos, y a veces, bueno, es una primera forma de tener un buen contacto con nuestra comunidad, que básicamente lo que queremos es acelerar esta adopción. Entonces,
a ver si podemos integrarla dentro de nuestro sistema. Te agradezco por el tiempo, por la ponencia, por explicar estos conceptos también de manera tan cercana. Creo que ha quedado bastante claro. Tenemos varias felicitaciones por parte de la audiencia y también que nos comentan si podremos hacer llegar estos materiales. Siempre los subimos una vez realizada la masterclass. Esta masterclass ha sido grabada, la subimos a nuestros canales y además compartimos la información que nuestros ponentes también nos dejan compartir. Entonces, bueno, en las próximas semanas ya recibiréis esta información por correo y si no la podréis visitar a través de nuestra página web. Veo que no tenemos más preguntas. No sé si te gustaría cerrar con un mensaje ya final esta ponencia de hoy. Bueno, pues lo primero agradecer justamente esa oportunidad para venir a compartir pues eso, lo que estoy viendo. Llevo muchos años en inteligencia artificial y otro tipo de inteligencia artificial, no la que estamos viendo ahora. Y la verdad es que es impresionante, ¿no? El tipo de cosas que se pueden hacer, el tipo de implementaciones que se puede hacer rápido. Y ese concepto de democratización yo creo que tiene mucho sentido. También explicar este tipo de conceptos porque yo entiendo que es muy complejo, ¿no? Y que hay palabras nuevas que aparecen cada semana prácticamente. Y bueno, si estás trabajando en ese área es normal ir aprendiéndolas, pero para cualquier otra persona pues puede ser complicado. Entonces, yo espero que esta sesión haya servido para demistificar lo que es la inteligencia artificial y además hacerlo de manera aplicada, no en la teoría, sino ver, oye, si hablamos de una característica de grounding, etcétera, qué significa en una herramienta y también para que sepan pues que eso, que las herramientas existentes se puedan hacer ese tipo de implementaciones que además son implementaciones a nivel empresa, organización, con capacidad de seguridad y tal, y que no es tan complejo, ¿no? Obviamente hay implementaciones que pueden ir de lo más simple a lo más complejo, pero en términos relativos esto hubiese tardado años en implementarse y ahora ya se puede hacer en minutos, horas, semanas. Entonces yo creo que es interesante y yo espero que todos los que están aquí en la sesión pues eso lo hayan disfrutado y que luego se atrevan a adoptar la inteligencia artificial generativa, pues eso, con esos conceptos que hemos seguido hablando hoy. Mira, porque es un tema que has tocado en esta parte final y que también nos llegaba una consulta, la seguridad que hay detrás de estas tecnologías. O sea, comentan si al subir documentos confidenciales, qué tranquilidad pueden tener las empresas de que esto quede en un ambiente seguro y controlado que no sale de la compañía. Efectivamente, y es que esa es la clave de por qué, si decimos utilizar una API de OpenAI o desplegar en Azure OpenAI, que son capacidades equivalentes, pero justamente por el hecho de hacerlo en Azure OpenAI siendo instancias privadas, lo que sucede es que los datos que se estén manejando, si tengo datos en el Data Lake, por ejemplo, este PDF que he subido, está en mi instancia privada. Esa no se utiliza para otros modelos, no se utiliza ni siquiera para el modelo porque estoy haciendo grounding, no estoy reentrenando. Hay un aspecto de seguridad, pues imaginaos, toda la seguridad de una nube de Microsoft, de perímetros, seguridad de accesos, que yo puedo decir dentro de mi empresa quién puede entrar, quién no puede entrar. Hay temas de privacidad de datos, ¿no? Y de cumplimiento. Por el hecho ya de trabajar con una nube certificada como la de Azure, ya hay temas de cumplimiento de GDPR, de regulaciones, etcétera, que eso es importante para las empresas. No es como si yo fuera un investigador o un estudiante y quiero hacer una aplicación para probar. Es diferente. Entonces, esa garantía yo creo que es lo que ese tipo de funcionalidades que si no habría que hacerlas a mano y que tendría un coste enorme, que además el precio de las APIs, por ejemplo, si comparamos las básicas de OpenAI y las de Azure OpenAI, el precio es el mismo, pero son mundos totalmente diferentes y aplicaciones totalmente diferentes. Entonces yo creo que sí es una ventaja, ¿no? Para esa democratización y poderlo hacer de manera segura y tranquilos, trabajar en una nube robusta como la de Microsoft sí cambia el juego. Totalmente de acuerdo. Ya estamos en tiempo, Adrián, a volver a agradecerte por la ponencia, también al equipo de comunicación de Eureka, Talana Vázquez, que nos da el soporte en todas estas sesiones y que está en off viendo que todo esto se pueda llevar a cabo. Pues dejarte invitado también al Congreso, a las personas también asistentes a esta sesión. Espero que algunos podáis venir presencialmente el 27 y 28 de septiembre a la IAM Data Congress. Estaremos analizando, entre otros casos, IA generativa, aplicaciones, casos de éxito en diferentes sectores, también startups que han llevado la IA por parte de su modelo de negocio principal y que están aquí también en Estados Unidos. Bueno,
Es un evento que nos reunimos una vez al año para analizar todos estos casos, sobre todo con impacto a nivel catalán-español, pero también a nivel internacional. Así que sin más, Adrián, nos vemos en la próxima y que tengas un buen día. Nos vemos pronto. Muchas gracias y buen día a todos y todas. Hasta luego. Hasta luego.